Ya, grabando la clase del día. Ya estamos a primero. Sí, profe. ¿Primero de junio ya? Oh, 1 de junio. Ya, estamos viejos. El 25 de este mes voy a cumplir 60 años. 22, ¿no? 60 años de edad. Ya, el 25 de este mes. Así que, bueno, ustedes están prohibidos de enviar regalos porque son mis estudiantes, pero cualquier otra persona que esté escuchando recibo regalos. Ya. Ok. Vamos a hablar de la línea recta. Hoy vamos a empezar, ojalá terminar a hablar de la, si no terminamos hoy, me va a quedar un pedacito para la próxima clase. Pero la idea es que hablemos de la línea recta hoy. Y lo que pasa es que nosotros ya sabemos hartas cosas de la línea recta, porque en algún momento en el liceo estudiamos líneas rectas, y ya sabemos que existen por lo menos un tipo de ecuación que es bien conocido. Por ejemplo, si me dicen, por ejemplo, si me dicen, encuentren la ecuación de una recta que pasa por este punto y tiene esta pendiente. ¿Ya? Entonces, esa sí la conocemos, rectas. Entonces tenemos la forma punto pendiente, punto y pendiente de la ecuación de una recta. Forma punto y pendiente de la ecuación de una recta. ¿Ok? Forma punto y pendiente. ¿Qué significa esto? La forma, porque hay varias formas de ecuaciones de recta, ¿ya? Entonces esta es la más fácil o esta es la más conocida, digamos. No es la más fácil, la más conocida. ¿Ya? Entonces dice, suponte que te dan un punto y la pendiente y te piden hallar la ecuación de una recta. Entonces suponer x1, y1, punto dado, en R2, por supuesto, y m es una pendiente. M es un número real cualquiera. ¿Ya? Cualquiera, número real. Tiene que ser un número real. ¿Ya? Forma punto y pendiente de la ecuación de una recta. Entonces, suponer un punto dado y m en R conocido. Entonces, la ecuación de la recta que pasa por este punto, que pasa por este punto y tiene pendiente m, es la siguiente. Entonces, esta es la ecuación que uno ha visto ya en el liceo en alguna parte. Se aprende esto desde muy temprano en los cursos del liceo. Me imagino que es parte del programa. ¿Ya? Entonces aquí está la pendiente y por supuesto que esta efectivamente pasa por el punto x1 y y1, porque si yo evalúo, pongo x igual a x1 e y igual a y1, voy a obtener 0 igual 0. ¿Ya? Y esta es la forma más conocida de la ecuación de una recta. Y esto es lo primero que aparece en el PDF que está disponible en el Moodle de este curso, que se llama, ¿cómo le puse a este? Lehman Rectas, creo. Así le puse, Lehman. Ahora deja cosas ahí para atrás nomás. Lehman Rectas, yes. Así se llama este PDF, ¿ya? Entonces ya dejamos de usar el libro que hemos estado usando para ver, qué sé yo, progresiones, polinomios, complejos, todo ese libro ya terminamos con ese. Lo último que vimos del libro fue ayer, cuando hablamos de polinomios. Ese es el capítulo 6 del libro y ahí se acaba. Vimos los capítulos de 1 al 6. 1 empezando con lógica, 6 termina con polinomios. Y ahora pasamos a usar el libro de Lehman, ¿ya? O estos PDF que yo subí al Moodle. ¿Ya? Hay un PDF que se llama Lehman Rectas y el otro se llama Rectas. ¿Ya? Creo que este es mucho más breve. ¿Cuántas páginas tiene este? A ver, Rectas PDF. Hay dos este tiene 5 páginas apenas, 5 páginas. ¿Ya? Y en cambio el primero, come on, get out here. El primero, este tiene 12 páginas. ¿Ya? Entonces, estoy trabajando con este primero para hacer las definiciones básicas. Este que tiene apenas 5 páginas lo vamos a usar
para el tema de calcular el ángulo entre dos rectas. Por eso tengo dos archivos PDF que tienen que ver con rectas. Porque, bueno, los dos son del mismo libro, pero que no estaban juntas las dos cosas, ¿me entiendes? Esta es parte de un capítulo y esta es parte de otro. Entonces, por eso es que hay dos PDFs distintos, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación punto pendiente de la recta, que es la primera que aparece, ¿ya? Y este es el teorema 1, ¿ya? Teorema 1, y esto está en la página 57 de este archivo, ¿ya? Página 57. Entonces yo no voy a demostrar eso porque lo voy a dar por conocido, ¿ya? Y digamos, porque hay otras, tenemos varias otras ecuaciones que ver, ¿ya? Esta es la más fácil, ¿ya? Y esta uno podría demostrarla si es que el M, digamos, si podríamos hacer una breve demostración, a ver si no es tan difícil. Hagamos la demostración a pesar de que ando siempre corto de tiempo, ¿ya? Pero esencialmente la demostración es bastante simple. Hagamos una esbozo de demostración, una aproximación por lo menos de demostración. Ok, entonces voy a suponer que el punto está por acá, ¿ya? Entonces voy a suponer que el punto está por aquí. X1, Y1, ¿ya? Y necesito encontrar la ecuación de la recta que pasa por este punto y tiene una cierta inclinación que está dada por la pendiente. Y la pendiente tiene que ser M. Y ahí tengo ese punto X1, Y1. Entonces, ¿qué significa esto? Que, bueno, aquí voy a suponer, para simplificar la demostración, que el X1 y el Y1 son positivos, ¿ya? Pero el argumento funciona para cualquier situación. ¿Ya? Pero estoy suponiendo ahí que el X1 y el Y1 son positivos. Y lo que yo necesito hacer es describir todos los puntos que aparecen sobre un punto arbitrario sobre esta recta. Por ejemplo, X, Y. Voy a elegir un punto arbitrario ahí. Ahí lo elijo ahí y no allá para poder hacer un triángulo, ¿ya? Entonces la idea es formar este triángulo, ¿ya? Y hacer un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces la idea es describir este punto. Entonces, nosotros sabemos ya que la pendiente está fija, tiene que ser M. Y la pendiente yo sé que es este lado dividido por este lado. Entonces la pendiente va a ser este lado, que es la altura Y1, esta altura es Y. Entonces este lado va a ser, este pedacito va a ser Y1 menos Y. Porque el Y1, por el dibujo, porque el punto lo elegí acá, podría haber elegido allá, en ese caso el Y sería más grande, pero en este caso el Y es más chico. Así que esto es positivo, ¿ya? Entonces tengo toda esta altura Y1 y toda esta altura Y, entonces esta altura de aquí es Y1 menos Y. Y eso tengo que dividirlo por este lado, porque estoy calculando la pendiente, ¿ya? Entonces tengo que este lado, y este lado que está aquí va a ser X1 menos X, porque este pedacito chiquitito es X. Entonces ahí voy a tener esa fórmula. Y por supuesto que esto implica que el X1 menos X, entonces en alguna parte metí la pata porque aquí me va a salir al revés todo. ¿Por qué está al revés todo esto? No, it's fine, está bien, no está al revés, porque aquí me queda X1X por M igual Y1 menos Y. Claro que esa es una manera media absurda de escribirlo, entonces pegamos los derechos, ¿ya? Entonces voy a cambiar el signo acá. Entonces voy a multiplicar todo por Y menos, y aquí voy a cambiarlos de lugar, M, X menos X1. Y ahí está, la fórmula, ¿ves? No es complicado, la demostración es breve, ¿ya? Pero usa el hecho de que la pendiente es este lado dividido por ese lado, lo cual sabíamos nosotros de otra parte, ¿ya? Esto está seco, sí está seco, ya. Más o menos seco no. Esto los lavé en la mañana, ¿ya? Vamos a usar este viejito, este chiquitito. Ya. Entonces ahí estamos con la primera forma, que se llama la punto pendiente. Si se conoce la pendiente y se conoce un punto, yo tengo la ecuación de la recta, pero por supuesto que te van a aparecer ejercicios donde no te den la pendiente, ¿ya? Y te den un solo punto, entonces vaya, ¿cómo lo vayas a hacer? Tenés que calcular la pendiente. O puede que te den la pendiente y ningún punto y te den otra información. Entonces siempre se complica la situación. Entonces veamos, ese teorema ya lo demostramos. Ya aquí aparece una demostración
aproximadamente igual a esa, la página 58. Ok, so, hagamos un ejemplo. Dice, ejemplo sobre el uso de este teorema. Ejemplo, hallar ecuación de la recta, que pasa por 4,-1 y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. Entonces, te están dando un punto y no te dan la pendiente. No te dan la papa en la boca, no te dan la fruta pelada, ya tenéis que trabajar. ¿Ya? Y tiene un ángulo de inclinación de 135. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Te están obligando a trabajar, ¿ya? A pensar, a usar tu cerebro y no solamente la memoria, quieren memorizar el teorema. Entonces dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 4,-1. ¿Sabes dónde está ese punto? 1, 2, 3, 4, -1. Ya. Un poco de imaginación, vamos a ver que este es -1 y este es 4. Entonces yo sé que pasa por acá. Y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. ¿A qué se refieren con el ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X positivo. Entonces tengo que dibujarlo. A ver, aquí tengo 90 más 45, 135. Entonces tiene esta inclinación. Entonces es algo así ya. Digamos que es algo así. ¿Verdad que tengo mi... No sé si se la había mostrado ya esta. Yo creo que alguna vez la usé en este curso, ¿no? Bueno, ya salió más o menos derecho, así que no es necesario usarla. Pero aquí tengo mi regla, ¿ya? La regla del doctor Chapatín, ya. Bueno, ya la usé ya. Ahí está la recta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me piden? Ya tengo un punto, entonces lo que tengo que hacer es, pues esto que está aquí, es 135 grados. ¿Ok? Entonces uno lo puede medir acá. Aquí tiene una recta vertical imaginaria, ahí tengo 90 y aquí 45, 135 grados. ¿Ya? Y entonces un punto arbitrario está aquí, X, Y. Dice, solución, la recta cuya ecuación se busca es la trazada acá, por la pendiente de la recta. ¿Cuál será la pendiente? El M, lo que pasa es que el M, la pendiente que aparece aquí, ya sabemos que es este lado partido por este lado. Es esencialmente, entonces, ¿qué es lo que es la tangente de este ángulo? ¿No es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer aquí nosotros es, en este caso el ángulo es este. Bueno, este compadre ya no lo necesito, ¿ya? La línea punteada ya no lo necesito, era para medir el ángulo. ¿Ya? Ya, good. Entonces, este cuadro también está molestando. Entonces, este ángulo que está aquí es el θ, que vale 135. Entonces, el M va a ser la tangente de 135. ¿Ya? Y eso, ¿cuánto debería ser la tangente de 135? Por ahí alguna calculadora lo muestra. Va a ser -1. También yo lo puedo calcular haciendo el gráfico de la tangente, pero ¿para qué vamos a hilar tan fino? Ahí tengo la pendiente. Entonces si ya tengo la pendiente y tengo un punto, entonces tengo la ecuación, porque si Y menos Y1, ¿y cuánto es Y1? Es -1, igual. La pendiente por X menos X1, ahí está. Se va a quedar Y más 1 igual menos X menos 4. Y por supuesto que uno en general no escribe la ecuación así, uno generalmente despeja la Y y pone todo lo demás al otro lado. Se queda que es menos X más 4 menos 1 más 3. Y esta es la ecuación que uno escribe usualmente. ¿Ya? Que también podríamos haberlo hecho acá, en la forma general, porque yo podría haber despejado la Y y pongo MX y me queda menos MX1 y este pasa para el otro lado, más Y1. Entonces uno también podría escribir así esta ecuación. Y igual mx más y1 menos mx1. Y este es un número fijo, porque el x1 y el y1 son fijos. ¿Ya? Y el m también era fijo, entonces este es un número fijo, no es variable. ¿Ya? Entonces aquí hay un número fijo. Y aquí está la pendiente, y aquí el x y el y son variables. Y esta es la forma estándar que uno usa de este tipo de ecuación. ¿Ya? Pero eso es cuando uno conoce el punto y la pendiente. O sea, van a haber ejemplos donde no te dan la pendiente, te obligan a trabajar. Aquí tuvimos que trabajar. Ya. Ya tenemos el mismo problema de ayer. A pesar de que le puse todo el alcohol del mundo en la mañana a esta pizarra. Ya, bueno. Sirve para ejercitarse.
Ya. Ya. Y aproximadamente bien. Entonces estamos más o menos bien. Ahí está el primer ejemplo de rectas, de ecuaciones de rectas. Dice, ahora, página 59, dice, otras formas de la ecuación de la recta. Hay varias. No voy a ver todas, ¿ya? Porque nosotros queremos estudiar, claro, necesitamos estudiar rectas, pero después vamos a estudiar rectas y circunferencias, y las cónicas más importantes para nosotros van a ser la elipse y la hipérbola. Entonces, claro, no voy a ver todas las posibles formas de la ecuación de una recta. Lo mejor lo mejor es ver la ecuación general de una recta. Pero antes de eso vamos a ver la ecuación de la recta. Quizás esta también es conocida, ecuación de una recta que pasa por dos puntos. O sea, ¿qué sucede si te dan dos puntos? Uno dice, bueno, ahí tengo un punto que necesito y la pendiente, no me dan la pendiente. Me dan un punto. De hecho, me dan dos puntos, o sea, me dan más información de la que necesito, porque necesito un solo punto, me dan dos puntos, ya, pero no me dan la pendiente. Entonces tengo que usar los dos puntos para hallar la pendiente, ecuación de una recta que pasa por dos puntos. ¿Y cómo encuentro yo esa ecuación? Bueno, el único problema es hallar, ya sé que tengo un punto, que va a ser el x1 y y1, y el problema es que, bueno, ya conozco esta ecuación de la forma anterior, y el problema es que no conozco la m. Entonces, el problema es la m. ¿Cómo encuentro la pendiente? Tengo un punto y tengo, de hecho me dan dos, que pasa por dos puntos, digamos, x1, y1 y x2, y2. Entonces, ¿cómo hallo el m? Bueno, entonces yo sé que esta es la ecuación de la forma anterior, ¿ya? Pero tengo que hallar la m, y para eso uso la información de que esta recta también pasa por este punto. Digamos que esta se llama L. Entonces, para saber cuánto vale m, bueno, usamos la información. Como L pasa por x2, x2, y2, entonces, ¿qué significa eso? Que se satisface la ecuación cuando el y vale y2 y cuando el x vale x2. ¿Sí? Bueno, y usted dirá, y ahí, profe, usted puede despejar la m al tiro, divida nomás. Bueno, pero es que el problema es, ¿qué pasa si el x1 y el x2 son iguales? Entonces, veamos caso 1. Si veamos el que no causa problemas, si x2 es distinto de x1, propósito, ¿qué significa que el x1 y el x2 sean iguales? Que voy a tener en el siguiente dibujo, voy a tener entonces veamos el caso problemático primero, quizás mejor, ¿ya? Veamos el caso problemático primero. Caso 1, cuando el x1 es igual al x2. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, entonces me piden hallar la ecuación de una recta, que pasa por dos puntos donde el x1 y el x2 son iguales. Entonces ya tienen la misma pendiente, la misma coordenada x. Es decir, aquí va a estar el x1, que es lo mismo que el x2. Entonces el x1 como y1 va a ser un punto en alguna parte por acá, en esta recta vertical, porque el x1, y1, digamos que está por acá. Aquí tengo el x1 como y1. Y tengo el x1, y1. Está bien dibujado porque tiene coordenada x igual a x1. Igual a x1, la coordenada de x. Ahí está ese punto. Está sobre esa recta vertical. Y el otro punto también tiene la misma coordenada, así que el otro punto va a estar por acá también. Este va a ser x2, y2. ¿Ya? Las y son diferentes. Bueno, si las y son iguales porque es el mismo punto, ¿no? Pues la idea es dos puntos distintos. Entonces, podría suceder que estos dos puntos distintos que me dan, ¿ya?, tengan la misma coordenada x, es decir, que estén en la misma recta vertical. Y entonces aquí, ¿cómo encuentro la ecuación de la recta? Entonces, que aquí la pendiente no la puedo calcular porque es una recta vertical, tiene pendiente infinita. Entonces, en este caso, el m tiene que ser un número real, no puede ser infinito. Entonces, en este caso, la única ecuación
La ecuación de la recta que me sirve es la siguiente, la que dice que el x vale x1. X variable, el x1 fijo. Bueno, el x1 es lo mismo que x2, pues, así que podría poner x2 aquí. Pero esta es la ecuación. X igual x, la cual no es de esta forma, porque no hay pendiente en este caso. En este caso no existe la pendiente, no hay pendiente. Porque no puedo decir que la pendiente sea infinita. No hay pendiente y esta es la ecuación, ¿no? Que decir que todos los puntos es la recta vertical que pasa por la coordenada x1, que es lo mismo que x2. Es la recta. Esta es la ecuación de la recta vertical, ¿no? Así que este caso es como aparte, ¿no? Y el otro caso, el que sí se puede, es similar al anterior, o sea, uno puede usar la ecuación anterior, cuando el x1 es distinto del x2. En este caso, tengo esta ecuación, bueno, siempre la tengo, pero es ahí, de ahí puedo despejar, porque como el x2 y el x1 no son iguales, esto no es cero, así que yo puedo dividir. M va a ser y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Esto sí tiene sentido hacerlo, porque esto no es nulo. No es cero. No estoy dividiendo por cero acá. No estoy dividiendo por cero. Y ahí tengo mi pendiente. Entonces, en este caso, la ecuación es y menos y1 igual m, que es este número. Estos son todos números. No hay ninguna variable aquí. Entonces va a quedar, esta es la pendiente. Por x2 menos x1. Sorry, x menos x1. Entonces ustedes ven que cuando el x vale x2 y el y vale y2, aquí aparece x2 menos x1 que se cancela con este, chup, chup, y queda y2 menos y1 igual y2 menos y1. Es cierto. Así que esta es la recta que pasa por ambos puntos. Y la pendiente es esta. Pero ustedes ven que aquí ocurre un problema. El problema que ocurre es que este tipo de ecuación con el que partimos la clase no es suficientemente general, porque exige que el m, exige que este m sea un número real, no puede ser infinito. Entonces no puedo recuperar esta ecuación del caso 1. Esta ecuación no es un caso particular de esta. Entonces esta no es la más general posible. Con la que partimos la clase no es la más general posible, porque van a haber rectas en las cuales no tengan pendiente. Como en este caso no hay pendiente aquí porque es una recta vertical. Entonces lo que necesito es la ecuación de una recta lo más general posible. Este no es problema cuando el x1, bueno, en ambos casos no es problema. Si estos son iguales o no son iguales, se pueden encontrar, pero hay que hacerlos separados. Caso 1 y caso 2. Hay que entrar a aplicar, como dijo el Gaffiter, ¿ya? No, hay que romper todo el piso, son 400 lucas, ya, ok. Entonces, aquí hay mucho problema, porque hay dos tipos de ecuaciones. Entonces, lo que necesitamos es ojalá describir una recta con una sola ecuación que funcione siempre, en todos los casos. Y entonces esa es la que vamos a favorecer nosotros, o la que deberíamos favorecer. Entonces aquí viene ecuación general de una recta. Esa es la que me interesa, la ecuación general de una recta, la que funciona siempre y describe todas las rectas, incluso las verticales. ¿Y a dónde está esto? Ok. Entonces esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, página 60. Después la ecuación simétrica, no, eso es demasiado específico, no me interesa, no nos interesa. Si que alguna vez la necesitan, la pueden aprender por su propia cuenta, suponiendo que hayan aprendido todo esto, sí, obviamente. Después hay un grupo de ejercicios acá, hay un montón de ejercicios. Lo bueno de este libro es Lehmann, que tiene ejercicios del 1, aquí por ejemplo, para estas dos cositas chicas, tiene 30 ejercicios. O sea, hay una cantidad de ejercicios, entonces no les va a faltar a ustedes trabajo, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a la forma ecuación general de la recta, y esta es la página 65 del PDF mencionado, aquel que tiene 12 páginas. Forma general de la ecuación de una recta, eso. Entonces, vamos a escribirla así.
Y dice, en los artículos procedentes hemos visto que la ecuación de una recta cualquiera en el plano coordenado es de la forma lineal. Entonces, entonces esta es la ecuación AX más BI más C igual 0. Y esto se llama la forma general. La ecuación general de una recta es esta. Es una forma lineal nomás. Es AX más BY más C igual 0, donde el A o B tiene que ser diferente de 0. Porque si ambos fueran ceros, no me va a dar una recta, porque si este es 0 y este es 0, me da la constante C igual a 0, es decir, todo 0. O sea, no tiene ni brillo, ¿no? Ni gracia. Entonces, ok, donde A o B, donde ya sea A o B debe ser diferente de 0, donde A o B es diferente de 0. ¿Ah? Y C es arbitraria. Puede ser 0 o no. Y C cualquiera. Y esto es lo que se llama la forma general de una recta. Entonces, dice, ahora consideraremos el problema inverso, a saber, la ecuación esta. ¿Representa siempre una línea recta? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar el caso 1. Caso 1 de la ecuación. B igual 0. Okay, B igual 0. ¿Qué pasa en el caso 1 cuando B es igual a 0? Entonces, en este caso, yo sé que el A no puede ser 0. Claro que no puede, porque ya dije que A o B es diferente de 0. Si el B es 0, el A no puede ser 0, porque estamos violando eso. Entonces, si el A es distinto de 0, entonces yo puedo dividir. Ahí está la gracia, que yo puedo dividir por A. Entonces implica que el X, bueno, esto ya sé que no está ahí. Entonces pasa el C para acá y el A es distinto de 0. Así que puedo dividir por él. Entonces aquí obtengo exactamente la ecuación de una recta vertical. ¿Ves que es de este tipo? X igual menos C partido por A. La recta vertical. Que pasa por el punto en cuestión, que pasa por menos C partido por A en el eje X. En eje X. Así que con el caso P igual a 0, puedo incluir en esta bolsa, o sea, la bolsa esta grande de todas las ecuaciones lineales, puedo incluir las rectas verticales. ¿Qué pasa con el caso 2? Sigamos el orden del libro para que no sea tan caótico esto. A ver, ¿dónde está? Caso 2. B distinto de 0. El B distinto de 0. Bueno, ya vimos el caso, hay dos casos nuevos, caso 1, caso 2, pues el B0 es distinto de 0. Si el B distinto de 0, ¿qué pasa? Yo puedo despejar la Y, ¿ya? Entonces Y va a quedar menos A partido por BX menos C partido por B. ¿Ya? Y en este caso es una recta que tiene definida una pendiente, a saber esta, menos A partido por B. Y esta es la forma estándar que hemos visto, MX más N, ¿ya? Donde la pendiente es esa. Esta es una recta de Entonces esta es una recta de pendiente. Es una recta de pendiente M igual menos A partido por B, el cual es un número real. O sea, no es infinita. Este servirá mejor. Este es mejor. Bien. Así que esta es una del tipo que ya hemos visto, porque está definida la pendiente. En consecuencia, vemos que en todos los casos esta ecuación representa una recta. Entonces, las rectas verticales y las que habíamos visto antes. Así que esta es la ecuación más general posible de una recta. ¡Qué maravilla!
Ok, entonces hagamos algún ejemplo. Discusión de la forma general, dice aquí. Ahora haremos algunas observaciones de gran importancia respecto a la forma general, bla, 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 etcétera. Hagamos un ejercicio. Ojalá de la... Aquí hay uno. Ejemplo. Ejemplo de cómo usar esto. Esta forma general. Ejemplo. Hallar los valores que deben tener A, B y C, los coeficientes de la ecuación, hallar los valores que deben tener A, B y C, los coeficientes que aparecen acá en la ecuación general, para que pase, para que la recta en cuestión, ya le puse nombre, asterisco, la recta asterisco, pase por menos 1, 4 y 3, menos 2. ¿Ya? Eso. Entonces lo que hay que hacer aquí es resolver un sistema nomás, porque dice tiene que pasar por estos dos puntos. Entonces, ¿qué significa? Que si yo pongo x igual menos 1 y y igual 4, tiene que cumplirse esto. Menos a más 4y más c igual 0. Por el hecho de que pasa por este. Y por el hecho de que pasa por este, tiene que quedarme aquí 3a menos 2y más c igual 0. Y tengo que hallar los valores de a, b y c. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Entonces, lo que vamos a hacer y lo que nos vamos a dar cuenta es que el C aparece como un parámetro, ¿cómo se dice? No sé cómo le llaman acá, un parámetro, no quiero dar nombres que son demasiado pomposos para algo tan simple, pero lo que no le dan ningún nombre, realmente lo que vamos a concluir de aquí es que there's no hay, aquí estamos mal, aquí esta no es Y. Evalué en Y igual a 4, entonces aquí queda un P. Y aquí evalué en Y igual a menos 2, entonces aquí queda un P. Entonces, de aquí lo que va a pasar es que tengo dos ecuaciones y tengo tres incógnitas, A, B y C. Entonces uno dice, profe, no tiene solución esto, porque tiene dos ecuaciones y tiene tres incógnitas. Es decir, va a quedar un parámetro libre. Esa es la palabra que estaba buscando. Parámetro libre, que va a ser, lo quiero hacer igual al C. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer acá, puedo despejar de esta ecuación de la primera, yo puedo despejar el C. ¿Ya? Entonces de aquí me va a quedar que el C va a quedar A menos 4B. Así que el C lo dejé acá y todo lo pasé para el otro lado. Y ahora uso esta información en esta ecuación. Entonces va a quedar 3A menos 2B más A menos 4B igual 0, porque reemplacé el C por su valor. Entonces aquí va a quedar 4A menos 2 menos 4 menos 6B igual 0. Es decir, estos son iguales. 4A igual a 6B. Entonces, el A va a valer 3 medios B. ¿Ya? Y entonces, en este caso, el C vale A, que es 3 medios B, menos 4B. Entonces aquí me va a quedar que el C vale 1,5 menos 4. Bueno, hagámoslo mejor así. Este es 8 medios. Entonces va a quedar menos 5 medios B. Yes, ahí está mejor. Entonces, como ven, hay un parámetro libre que es el B. Podría ser el C o el A, el C, depende de qué es lo que quieran despejar, ¿no? Entonces uno dice, hay un problema. Es que realmente no hay un problema, porque eso es típico de las ecuaciones de este estilo, más generales, donde por supuesto, en esta ecuación más general, donde aparece, por ejemplo, esta ecuación, AX más BY más C igual 0,
Entonces va a tener esta ecuación que representa la recta y yo puedo multiplicarla por 2. 2a más 2b más 2c igual 0. Y esta ecuación es la misma recta, porque la estoy amplificando, estoy multiplicando por 2. Entonces, la figura geométrica va a ser la misma si hay un factor que es común a todos. Ese es el punto, esa es la idea. Entonces, aquí va a ocurrir eso. Porque... no sé qué va la batería. Ya. Entonces, aquí va a ocurrir eso, porque voy a tener el AX, dije que el A iba a ser 3 medios B. Entonces, AX más BY más C igual 0, entonces se transforma en, el A valía 3 medios B. El B vale B nomás, no puedo hacer nada al respecto. Y el C, ¿cuánto vale? Menos 5 medios, B igual 0. Entonces ustedes ven aquí hay un parámetro común a todos. Igual 0. Obviamente que lo que uno quiere, recuerden que el B no puede ser, el B y el A no pueden ser simultáneamente 0. Entonces, el B no puede ser 0, porque si el B fuera 0, entonces el A también lo sería, y eso violaría el hecho de que el A y el B no pueden ser 0 al mismo tiempo. Entonces, aquí implica que la ecuación es esta. Es que hay un parámetro libre que no importa, lo puedo eliminar. Igual 0. Pero obviamente no me gustan las fracciones. A nadie le gustan las fracciones. Entonces, le voy a multiplicar por 2. Y aquí tengo la ecuación general de la recta. Y esos son los coeficientes que hacen que esta recta pase por esos dos puntos. Ahí hay un ejemplo típico de recta, de la ecuación general. Hagamos, recuerden que les mencioné hace un ratito nomás que había en el capítulo de la sección previa, habían 30 ejercicios. Hagamos algunos de esos. Hagamos algunos de esos que tienen que ver con las ecuaciones previas. Ya, no la más general, pero las más simples del principio. No las más simples, sino las más específicas, no tan generales como esta. Entonces veamos uno de estos ejercicios de la página 60 y no sé cuánto. Come on. So where is it? Entonces voy a hacer un ejercicio. Página 63. Ejercicios de la página 63. ¿Ya? Entonces, como te digo, hay 30. Veamos si hay alguno interesante. Dice el 1. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto tanto y tiene pendiente 2. No, pues eso es llegar y aplicar la fórmula nomás. Discúlpeme, no nos insulte, pues es muy fácil. Este está bueno, el 5. 5. Los ver, permiso, ¿eh? Llegó la hora de comer un poco de chocolate. Ok, los vértices de un cuadrilátero son A igual 0, 0. B igual 2,4. C igual 6,7. Y T igual 8,0. Hallar las ecuaciones de sus lados. Me parece que este ejercicio ya lo tengo en la memoria, lo hice alguna vez, tengo que haberlo hecho en el curso anterior, en la versión anterior del curso. Entonces, ¿por qué no hacemos uno diferente? A ver, habrá uno similar a este, pero con otros puntos. Bueno, no hay otro, ¿ya? Entonces, este es interesante, igual lo voy a hacer, ya está en un video del año pasado, pero lo voy a hacer de nuevo. Y no puedo llegar y cambiar los números al azar, porque yo podría intentar hacer eso, ¿ya? Pero ¿qué significa que sea un cuadrilátero? Que tiene 4 lados nomás. ¿No es cierto? Nos están pidiendo que sea un paralelogramo, nos están pidiendo que sean los lados paralelos. Y no sé si van a ser paralelos en este ejemplo, no lo recuerdo. Es decir, un cuadrilátero, es decir, es una figura con 4 lados. Puede ser este así, y el otro así, y así todo chueco.
Entonces, aparentemente podría cambiar los números al azar. Bueno, pero no vamos a arriesgar eso, porque si me echa a perder el ejercicio, voy a perder tiempo. Entonces, hagamos este que ya lo hice alguna vez en un video del año pasado. Los vértices de un cuadrilátero son estos 4 puntos. Allá son las ecuaciones de sus lados. ¿Cómo se hace esto? Entonces, no es necesario, pero es siempre aconsejable hacer un dibujo. Si ustedes pueden hacer un dibujo, háganlo. Si es demasiado, si te dan una función que es muy complicada, en cálculo 1, por ejemplo, si te dan una función que es muy complicada y te preguntan por la derivada, no tenéis para qué dibujarla, porque calculáis la derivada nomás, ¿ya? Entonces, y a lo mejor no puedes ni siquiera dibujarla porque es muy complicada para dibujar. Pero en este caso no, aquí se puede dibujar. Eso es un cuadrilátero piñufla, ¿ya? Común y corriente, tiene 4 puntos y hay que unirlos nomás, eso es todo. Ubicar los 4 puntos, 0, 0, ahí está el A. El B vale 2,4. Ya voy a ver qué tan grandes son 7. Llega hasta 8. Ah, llega hasta 8. Entonces tengo que ubicar el 8 primero, ¿ya? Para que no me quede tan malo el dibujo. Y la máxima componente Y es un 7. Entonces voy a suponer que por acá está el 7, ¿ya? A ver. Oh, chueco, muy chueco. Por acá voy a suponer que está el 7, ¿ya? 6. Ya, mejor empezar de acá. Obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, no estuvo tan malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,0, por allá lo vi. Ahí está el 8. Este, compadre, es el D. 8,0. Aquí está el... el A y el D. Después que tengo el 2,4. El B vale 2. Y el Y vale 4. 1, 4. Ahí está. Entonces este compadre va a ser el 2,4. Este compadre es el 2,4. El B igual 2,4. 2,00. Y el 6,7. El C es 6,7. 7, 6. 6,7. Este es el 7. Por acá está el C. 6,7. Entonces, cuadrilátero. Ya, ahí está. Tiene 4 lados. Para nada un paralelogramo. ¿Cómo se llama? Trapecio. No sé cómo se llama. Yeah, parece que así se llama, trapecio. 1, 2, 3, 4 lados. Y podría haber cambiado los puntos sin problema. Ya, pero es demasiado tarde para hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Los vértices de un cuadrilátero son bla, bla, bla. Hallar las ecuaciones de sus lados. Ecuaciones, ¿qué significa la ecuación? Ah, la ecuación de este lado y la ecuación de este lado y la ecuación de este lado y de este lado. Son rectas, no son rectas, son trozos. Son segmentos de rectas. Entonces, voy a hallar la ecuación de este lado. A ver, este lado le vamos a llamar alfa. Y a este le vamos a llamar beta, gamma, delta. Entonces, el alfa es parte de una recta. Es segmento de recta que pasa por 0, 0 y 2, 4. Ah, pero que nosotros sabemos esa ecuación, porque la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos dados. ¿Cómo era la cosa? A ver, era Y menos Y0, que es 0. Pongámoslo así, ¿ya? Y aquí tengo X menos X0, que también es 0. ¿Ya? Entonces estoy diciendo, este es mi punto como el X1 y Y1, y este como X2 y Y2. ¿Qué necesito calcular? La pendiente. Y la pendiente era la diferencia de las Y partido por la diferencia de las X. Ahí está. Entonces esta ecuación va a ser Y igual 4 partido por 2, también conocido como 2, 2X.
Entonces, claro, tiene cara de ser, pues si este es una recta, es la recta así, ¿viste? No es la diagonal principal, pero tiene cara de ser la recta y igual 2x. De hecho, es la recta y igual 2x. Y este alfa es un segmento nomás. ¿Ya? Y el segmento se obtiene cuando el x varía de 0. O sea, si el x se va moviendo de 0 hasta 2. O sea, me muevo de 0, camino hasta 2, voy a describir todo este segmento. Y cuando el x sea 0, voy a tener el punto de partida. Y cuando el x sea 2, voy a tener el 4, y igual a 4, que es el punto de llegada. Aquí está. ¿Ves? Entonces ahí voy a tener, esta es la descripción. Entonces, el alfa es exactamente esto, porque es un segmento finito, ¿ya? Este es el alfa. Tiene esta ecuación de lado alfa. Es un pedazo de la recta y igual 2x. ¿Qué pedazo? Aquel que recorre cuando el x varía de 0 a 2. Cuando el x está acotado entre estos dos valores, 0 y a 2, 0 a 2. Si el x lo dejo libre, va a ser la recta completa, ¿ya? Pero no quiero dejarlo libre. Ahí está el alfa. Y el beta, similar. Y el gamma, similar, etc. Entonces hagamos el beta. Usemos aquí, aprovechemos esta pizarra al máximo, ¿ya? Entonces aquí voy a dibujar, aquí voy a hallar la ecuación del segmento beta. Entonces aquí va a quedar y, ahora me cambia el punto x1, y1. Y la pendiente va a cambiar también, porque después voy a escribir para la pendiente, pero este es y menos y1, y aquí necesito x menos x1, que es el 2. Y la pendiente va a ser la diferencia de las y, 7 menos 4, dividido por la diferencia de las x, 6 menos 2. Entonces aquí va a quedar y igual. Aquí tengo 3 y aquí tengo 4. Así que me va a quedar 3 cuartos x menos 3 cuartos multiplicado por 2. 3 medios. Y este 4 que pasa al otro lado positivo. Entonces va a quedar y igual 3 cuartos x más, ¿cuántos medios hay acá? 8. Menos 3, 5 medios. Y el x, y entonces esta es la recta completa, pero yo necesito describir el segmento nomás. Pues entonces aquí el x, ¿de dónde varía? El x varía desde 2 hasta 6. Esta es la ecuación del beta, segmento beta. Y no, así no lo escribí, ecuación del lado beta. Entonces esta es la ecuación del lado beta. Ecuación del lado beta. Ahí está, en esta forma. Y cuando el x es 2, obtengo 3 medios más 5 medios igual 8 medios igual 4. Entonces, cuando el x es 2, obtengo mi punto de partida y, que es el 4. Entonces aquí está, con x2, y vale 4 y estoy en mi punto de partida. Esto no es un 2, es una x. Entonces, y cuando el x, entonces, y el x se me va moviendo, el x de 0 a 6. Sorry, stop. De 2 a 6. De 2 a 6. El x de 2 a 6. Cuando el x vale 2, obtengo el punto de partida. Y a medida que el x va avanzando de 2 hasta 6, voy recorriendo el segmento. Y cuando llega al último valor, cuando el x es 6, aquí obtengo 6 cuartos, es decir, 3 medios. Aquí entonces tengo 9 medios más 5 medios, 14 medios, también conocido como 7. Ahí está, el punto de llegada, ¿cachai? Cuando el x es 6, el y es 7. Y ahí llegué al C. Ya, y ahí se me acabó la pizarra. Entonces voy a trabajar acá ahora. No, este lápiz, voy a borrar. Veamos cómo me va con el rojo. Ya, entonces ahora voy a hacer el segmento gamma. Segmento gamma. ¿Cómo lo hago para el segmento? Nuevamente es una recta. El punto de partida es este. Así que es y menos y1 igual
una cierta pendiente x menos x1, que es el 6. ¿Y la pendiente cuál va a ser? Ah, la diferencia de las y, 0 menos 7, y dividido por la diferencia de las x, 8 menos 6. Y en este caso, entonces, ¿qué me va a dar acá? Aquí me va a dar menos 7 medios. No sorprende que sea negativa la pendiente, si la recta es así, ¿ya? Así que no sorprende eso, que sea negativa. Y entonces aquí tengo y igual menos 7 medios x, menos por menos me da más. Aquí tengo un 2 y un 3, un 21. 6 medios es 3. 3 por 7 es 21 positivo. Y este pasa al otro lado sumando. Entonces me va a dar 28. 28. Y tan grande ese número, por alguna parte metí la pata. A ver. No, está bien. Está bien. 21 y. Entonces este es y el segmento, ¿cómo se recorre? Cuando el x, bueno, otra vez la misma historia. Cuando el x varía del... El x varía de 6. Estoy mirando acá, ¿ya? El x varía de 6 hasta 8. Pues esta es la ecuación del segmento gamma. Ecuación del segmento gamma. Cuando el x vale 6, aquí obtengo 6 medios, 3, 21 negativo, más 28, me da 7. Es decir, cuando el x vale 6, el y vale 7. Es decir, cuando el x vale 6, el y vale 7. Aquí está mi punto de partida. Y cuando el x vale 8, que es el último valor, aquí voy a tener un 4 por 7, 28, 0. Justo voy a llegar al punto D. Acá. ¿Ya? Esa es la ecuación del segmento gamma. Y la ecuación del segmento delta es muy fome. No se merece mucha atención. Ecuación del segmento gamma. ¿Cuál será la ecuación del segmento gamma? Si un pedazo del eje X, ¿no? Es decir, y igual 0. Pero el X sí está acotado. El X tiene que variar de 0 hasta 8. Esta es la ecuación del segmento gamma. Y igual a 0, porque es el eje X, pero no todo el eje X, pues entre 0 y 8 nomás, entre 0 y 8. Ahí está. Esa es la ecuación del segmento gamma. Ese facilito. Papita, el último papita. Pero los primeros 3 no. Hay que trabajar aquí, acá y allá. Ahí está, aplicación de las rectas. Bien. Borrar aquí. Y a esta empezaron los problemas, ¿viste? Salvo con el lápiz rojo, parece. Bueno, y como les digo, en esta... A ver, tengo tiempo para hacer otro. Hagamos otro. En este libro hay 30 ejercicios. No puedo hacerlos todos. No tengo tiempo. Hice uno, voy a hacer un segundo, ¿ya? Hagamos un segundo, pero primero borramos bien las pizarras. Y después de eso, los últimos 20 minutos voy a hablar del tema del ángulo entre rectas, que es lo último que vamos a ver de rectas, ¿ya? Para terminar con rectas hoy mismo. Como les digo, vamos a estar más interesados en la ecuación de la hipérbola, de la elipse y también de la circunferencia. Porque esto de las rectas es como una preparación para otros ejercicios más adelante. Por ejemplo, más adelante vamos a ver, nos van a pedir que encontremos la ecuación de una recta que sea tangente a un círculo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de círculo y después me van a pedir encontrar la ecuación de una recta que sea tangente, que sea tangente en un cierto punto. Entonces, para eso vamos a necesitar lo que estamos viendo de rectas. Eso fue una preparación para ejercicios más sofisticados después de que tengan que ver con circunferencias. O incluso con elipse. Puede que sea con una elipse también que nos pidan hallar la ecuación de una tangente, una elipse. Me parece que eso es un poquito más complicado. No sé si está en el programa. ¿Ya? Ok. Entonces,
Vamos a ir a buscar el borrador húmedo y ya vuelvo, ¿ya? Ya, bueno, peor es nada. Ya, entonces hagamos otro ejercicio de estas gran cantidad que hay acá. Hallar la ecuación del 22. Este 22 está bueno. 22. Página 64. Dice, ¿qué dice el 22? Hallar la ecuación, hallar la ecuación de la recta, cuya pendiente es menos 4 y que pasa por el punto de intersección de las rectas 2x más y menos 8 igual 0. Aquí me están dando una recta en la forma general, la ecuación general. Punto de intersección de esta recta, 2x más y menos 8 igual y 3x menos 2y más 9 igual 0. Ahí me están dando las dos ecuaciones. Entonces tengo que trabajar harto. Dice, hallar la ecuación de la recta cuya pendiente, ya me da la pendiente. Bien. ¿Y qué pasa? Ah, pero me falta un punto. Me dicen, ¿cuál punto es el que te falta? Dice, ¿y qué pasa por el punto de intersección de la recta? Ah, entonces tengo que hallar la intersección de la recta y ahí estoy listo. Estoy prácticamente listo. Entonces todo lo que tengo que hacer es resolver este sistema. Yep. Plus 9. Más 9. Igual 0. Ahí tengo un sistema de intersectar dos rectas, pero es que esto ya lo habíamos visto en la PSU. En la PSU hay este tipo de problemas, que te dan un sistema de 2x2 que tenés que resolver. Por lo menos en mi época preguntaban este tipo de cosas. ¿Ya? Resuelve este sistema. ¿Ya? Sistema de dos variables, dos ecuaciones y dos variables. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Por ejemplo, la idea es anular, eliminar una de las variables. Entonces aquí yo multiplico la primera ecuación por un 2, porque me da 2y y cuando le sumo se anula. Entonces me queda 4x más 2y igual 16 y repito esto, 3x menos 2y igual negativo 9. Y ahora sumo, porque se matan esto, me queda 7x igual 16 menos 9 igual 7. That right? Yes, 7. Entonces el x vale 1. El x vale 1. Y si el x vale 1, lo pongo acá y me queda que el y tiene que ser 6. Y entonces encontré el punto de intersección. Se intersectan en este punto. 1,6. Ese es el punto de intersección. Dice, hallar la ecuación de la recta cuya pendiente es menos 4 y pasa por este punto, no hay ningún problema. Y menos y1. Igual, pendiente. X menos x1. Ahí está. Así que queda y igual. Menos 4x, aquí te queda un más. Y aquí pasa al otro lado, más. Y ahí está mi recta. Allá en la ecuación de la recta, voy a ver, la encontré. ¿Ok? Excelente. Y
El resto de los ejercicios se los dejo a ustedes. Los demás son todos suyos. Y obviamente que ustedes después, cuando lleguen las clases de ejercicio, me van a tener que preguntar, profe, ¿cómo se hace el 14 o el 16, el 20? Y yo ahí les ayudo, ¿ya? Pero la idea es que ustedes tienen que trabajar por su cuenta en estos. Y ahora vamos a pasar al otro PDF. En este ya estamos listos. Y ahora vamos a pasar al otro PDF que tiene apenas 5 páginas, ¿ya? Pero que trata un tema bastante importante, que es el tema del ángulo entre dos rectas. ¿Por qué es importante el ángulo entre dos? Porque yo quiero saber, aquí está la cámara, yo quiero saber cuándo una recta es perpendicular con otra. Por ejemplo, ese tipo de preguntas, ¿cómo se resuelve? Ok, entonces, de esto vamos a hablar el último pedazo de esta clase. Ángulo entre dos rectas. De eso vamos a hablar. Ángulo entre dos rectas. Y vamos a prepararlo bien, borrando todo. Y la pizarra a este lado por lo menos. Entonces, ese es el problema que nos preocupa ahora. Ese es el problema que nos preocupa ahora. Como ayer dice, consideremos la figura 15, las dos rectas L1 y L2. Figura 15. Esta es la figura 15. Considera las dos rectas L1 y L2. Esta L1. Y por acá está L2. El ángulo está bien, no es hagámoslo más grosero para que se vea realmente arbitrario, ¿ya? Porque ahí parece que tuviera 90 grados. No quiero eso. Entonces, ya, este ángulo. Ese obviamente es bien grande, ¿no? Entonces aquí esta va a ser mi L2. L2. Ahí tengo mi recta L2. ¿Qué es lo que quiero hallar? Entonces dice, considere las dos rectas, sea C el punto de intersección. Y A y B los puntos en que bla, 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 intersectan eje. Y aquí tengo A y B. A y B. Ok, A y B. Sea C su punto de intersección, A y B los puntos en que cortan al eje X, sean θ1 y θ2 los dos ángulos suplementarios que forman, θ1 y θ2. θ1 y θ2. Este es θ1 y este que está aquí es θ2. Suplementario significa que la suma de ellos es 180. Pi, o 180 grados, como quieran llamar. Entonces, se llaman suplementarios por eso, que suman 180. Ok, ¿qué otra información necesito? Cada uno de estos ángulos se miden tal como indican las flechas curvadas en sentido contrario a las de las manecillas de un reloj. Sí, claro. Los relojes clásicos se mueven para acá, así que en este sentido, ¿ya? Está bien. ¿Y por qué sería importante eso? No lo sé todavía. No lo recuerdo. En sentido contrario, bla, bla, bla. O sea, en sentido positivo, como en trigonometría. Ya, esa es la razón. Entonces, quieren medirlo en sentido positivo como en trigonometría. Ya. La recta a partir de la cual se mide el ángulo se llama recta inicial. ¿Ya? Qué bonito el nombre. Y la recta hacia la cual se dirige el ángulo se llama recta final. ¿Ya? Entonces, la L1 es recta inicial. Estas son terminologías, ¿no? Y L2 es la recta final. Claro que eso depende. Esto es para el ángulo θ1, porque para el ángulo θ2 la recta inicial es L2 y la recta final es L1. Entonces, L1 es recta inicial para θ1. Y esta es la recta final para θ1. Si cambio θ1 por θ2, se intercambian del rol. ¿Ya? Ok. Las pendientes de la recta inicial y final se llaman pendiente inicial y pendiente final. Qué original, ya. Entonces ahí tengo, vamos a ponerle nombre a eso. Ok, ponerle nombre. Entonces dice, designemos por alfa 1 este ángulo. A.
Alfa 1 y alfa 2. Ya. Designemos por alfa 1 el ángulo de inclinación de la recta L1, el ángulo de inclinación con respecto al eje X positivo. Eso es lo que se están hablando, ¿ya? Y alfa, ya. Y para la recta L2 sean alfa 2 y M2 el ángulo de inclinación y la pendiente. Ah, entonces le van a dar a la pendiente, a la recta L1 le vamos a dar pendiente M1. Pendiente de pendiente M1. Y L1 y L2 de pendiente M2. M2. Ok. All right. Para el ángulo θ1, la recta inicial es L1, la pendiente inicial es M1. Ya, claro. Para este ángulo, la pendiente inicial es M1 y la recta inicial es L1. Y, para el ángulo, yes, θ1 estamos bien. Y dice, y la recta final es L2 y la pendiente final es M2. Para el ángulo θ2 se cambian los roles, ¿ya? Y no, al revés. Ahora vamos a calcular, dice, vamos ahora a calcular cada uno de los ángulos θ1 y θ2 cuando se conocen las pendientes M1 y M2. ¿Ya? Eso. Entonces, el tema aquí es calcular. Calcular M1. Wait a minute, that's not right. Calcular θ1 y θ2. Calcular θ1 y θ2. Eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Calcular θ1 y θ2. Ok, so, sí, dice, vamos ahora a calcular cada uno de los ángulos θ1 y θ2 cuando se conocen las pendientes M1 y M2. Dice, por geometría elemental, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. ¿Qué dijo? El ángulo θ, dice, un ángulo exterior, ¿verdad? El ángulo, dice, por geometría elemental, un ángulo exterior de un triángulo. ¿Qué triángulo? Este. A, C, B. ¿Ya? ¿Qué me están diciendo? Que el ángulo exterior de un triángulo, es decir, este θ1, ¿ya? Es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. Y este que está aquí, no lo sabemos. Ya, pero es que este lo podemos saber porque es pi, porque θ alfa 2 más pi. Entonces va a quedar este ángulo que está aquí, este va a quedar, este vale pi menos alfa 2, porque cuando yo lo sumo tiene que dar pi. Eso es lo que me está diciendo. Por geometría elemental, pero es que es más fácil lo siguiente. Este ángulo que está aquí, este se está molestando, ¿ya? Este ángulo que está aquí, θ1, tiene que ser igual a este. Porque son los opuestos por un vértice, por dos rectas, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo θ1 más alfa 1 más este que está acá, tienen que ser 180, porque todos los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180. Y ahí entonces obtengo que el θ1, entonces ahí obtengo que el θ1 vale, entonces el θ1, esto que está aquí, lo que estoy interpretando yo, pero como le decía, en vez de usar ese argumento de geometría elemental, que el ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores opuestos, bla, bla, bla. No, mejor usar esto. Eso, que este ángulo y este son lo mismo, y entonces la suma de los tres interiores es 180, y de aquí sacamos que estos dos se matan, y queda que el θ1 vale alfa 2 menos alfa 1. Sí, porque este pasa para el otro lado positivo y este negativo. Esta es la fórmula que me interesa. θ1 es alfa 2 menos alfa 1. Alfa 2 menos alfa 1. Eso por geometría elemental. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es usar una fórmula que no hemos demostrado, pero que yo puedo demostrarla
recordándole a ustedes, porque eso sí que lo vimos. Bueno, tampoco lo demostré, pero sí vimos esta fórmula. A ver, ¿qué lápiz puedo usar que después pueda borrar fácilmente en verde? No me queda otra, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, había una fórmula, yo les presenté en algún momento una fórmula para la suma, el seno de la suma de dos ángulos, seno de alfa y coseno de alfa 1 más alfa 2. Y había una fórmula que decía que este era el seno alfa 1, coseno alfa 2, más seno alfa 2, coseno alfa 1, ¿ya? Y aquí había coseno de alfa 1, coseno de alfa 2. Menos seno alfa 1, seno alfa 2. ¿Ya? Eran las fórmulas de adición que en algún momento yo mencioné. ¿Ya? Y entonces, yo puedo usar esas fórmulas para hallar una fórmula para la tangente. Profesor, creo que se ve muy iluminada la pizarra. Se ve como blanco. Entonces, ¿y ahí? Igual. Igual. Ya, No sé ya. por qué. También vamos a cambiar al lápiz negro, no te preocupes, ¿ya? Para que se vea mejor. Entonces, aquí tengo el seno de alfa 1 más alfa 2. Entonces va a tener la fórmula para el seno, la fórmula de adición para el seno y el coseno. ¿Ya? Alfa 2, coseno alfa 1. Lo voy a escribir aquí mejor, ya seno de... Borrón y cuenta nueva, ¿ya? Bueno, esto que está aquí en la caja, lo voy a escribir de nuevo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos hasta ahora, todo lo que he hecho es que el teta 1 era alfa 2 menos alfa 1. Ahí sí se ve bien, ¿o no? ¿O está muy igual, está muy iluminado? ¿Se ve bien ahí o no? Sí, sí, igual creo. Sí. Igual. Está demasiado iluminado. Quizá podríamos ver la cámara. Un poquito hacia abajo. Un poquito hacia abajo la cámara. Espérate. Lo que pasa es que se está acostumbrando la cámara, se ajusta automáticamente al brillo. Ahora debería estar bien, ¿o no? Sí, ahí sí. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Ya. Entonces, claro, la cámara se ajusta al brillo. Entonces el brillo es poco, la cámara se ilumina un poco más. Ok, entonces, eso es lo que llevamos hasta ahora, que el teta 1 es alfa 2 menos alfa 1. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a recordar ahora es, lo que queremos hacer es calcular la tangente teta 1, porque la tangente teta 1 es lo que yo estoy buscando. Quiero identificar el ángulo teta 1, ¿cuánto vale? Entonces, la tangente teta 1 va a ser la tangente de alfa 2 menos alfa 1. ¿Ya? Y la tangente es el seno partido por el coseno. ¿Sí? Entonces, si yo uso las fórmulas de adición para el seno y el coseno que hace un tiempo mencioné, esto va a ser el seno de alfa 2, coseno de alfa 1, ¿ya? Y después coseno de alfa 1, y aquí aparece, en algún momento aparece el seno del negativo, entonces aparece menos. Seno de alfa 1, coseno de alfa 2. Y acá abajo voy a tener coseno de alfa 2, coseno de alfa 1, y después menos el seno de alfa 1, alfa 2 y seno de alfa 1, pero con signo negativo. Entonces queda aquí seno de alfa 1 a seno de alfa 2. Algo así. ¿Ya? Entonces tengo esas fórmulas de adición. Aquí viene seno, coseno, y aquí coseno, coseno, seno, seno. ¿Ya? Y los signos, este está bien porque, y esto que está aquí, me late que hay una, es que pasa que el coseno de alfa 1 más alfa 2, en este caso, o sea, coseno de alfa 2 más algo, que en este caso es menos alfa 1, cuando es más, hay un menos. Y como tengo un menos aquí, y el menos de acá tiene que tener un más acá abajo. Por ahí sí. ¿Eh? Entonces, si yo hago eso, y después divido por coseno de alfa 2 arriba y abajo, entonces aquí va a quedar seno de alfa 2 partido por coseno de alfa 2, aquí coseno alfa 1 partido por coseno alfa 2, etcétera. Aquí se va a cancelar 1, se va a cancelar acá, etcétera. Entonces uno hace toda esa movida, ya, todas esas simplificaciones,
Y de manera que yo aquí puedo transformar todo lo que aparece aquí en tangentes. Y la fórmula queda esto. Tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1 dividido por 1 más tangente de alfa 2 por tangente de alfa 1. ¿Ya? O sea, haciendo todas esas simplificaciones me puedo llegar a eso. A esta fórmula. Tangente del teta 1. Entonces puedo calcular la tangente del teta 1 en términos de la tangente de alfa 2 y alfa 1. Bueno, pero es que la tangente de alfa 2, por ahí dijimos que la tangente de alfa 2 es la M2, que es la pendiente de la recta L2. Y aquí tengo la tangente de alfa 1, que es M1. Y tengo M1 más, y esto era M2 y M1, así que lo escribo así, M1, M2. O al revés da lo mismo. ¿Eh? Entonces, tengo una fórmula que me permite hallar el ángulo. Porque si conozco la tangente del ángulo, estoy buscando el teta 1. Estoy buscando el teta 1 y acabo de hallar la tangente. En términos de datos conocidos, porque yo se supone que conozco la pendiente de L1 y de L2. ¿Ya? Entonces, ahí ya puedo calcular el ángulo entre las dos rectas. Y la pregunta del millón es, ¿cuándo estas rectas son perpendiculares? Pues esa es la pregunta que uno puede hacer. Esto no sirvió de nada, ¿ya? Porque le gusta al autor del libro darle nombre a las cosas, pero, digamos, la idea es la sustancia, no el nombre, ¿ya? Okay, so. Este es el zorrillo, este no se pega en la pizarra. Y este sí. Oh, come on, stay there. Ya, ok. So, entonces tengo esto. Tengo esta fórmula. Entonces la pregunta es, ¿cuándo son perpendiculares? L1 va a ser perpendicular con L2 exactamente cuando el teta 1 sea 90 grados. Esa es la definición de perpendicular. Pero es que la tangente de 90 grados, recuerden ustedes que esto es pi medios. ¿Ya? Entonces, sí, solamente sí, la tangente de pi medios, bueno, pero la tangente de pi medios no existe porque es infinita, ¿no es cierto? Entonces, escribámoslo así ya, para que no, sí, solamente sí, la tangente de teta 1, la tangente de teta 1 va a ser la tangente de pi medio, que es infinito, sí, solamente sí. Ya lo voy a escribir en comillas para que no me critiquen, ya, la tangente de teta 1 es infinita. Porque el teta 1 es pi medio, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a ser infinito este número? Bueno, cuando esté dividiendo por 0. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia. Entonces, esto va a ocurrir exactamente cuando 1 más M1 por M2 sea 0. Cuando esté dividiendo por 0 en esa fórmula. ¿Ya? Entonces, esto es equivalente a decir que el producto es menos 1. Luego, corolario. Entonces, corolario. Dos rectas que se cortan, obviamente. Dos rectas que se cortan son perpendiculares. Sí, solamente sí. Perpendiculares, sí, solamente sí. El producto de sus tangentes es menos 1. No, sus pendientes. Eso quise decir, no tangentes. El producto de sus pendientes es menos 1. Yo estoy seguro que esto tienen que haberlo escuchado antes. En el liceo seguramente les dijeron esto. Profe, ¿cómo sé cuando las rectas son perpendiculares? La pendiente tiene que ser el producto de las pendientes menos 1. Ya, pero a ver, apuesto que nunca han visto una demostración. Aquí está la demostración. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué diga? ¿Por qué ese tangente teta 1 es igual a infinito, está entre comillas? No caché. Porque infinito no es un número. Entonces, estoy siendo un hereje, ¿me entiendes? Entonces no está bien, no es una igualdad, no es una ecuación verdadera porque el infinito es un símbolo.
Entonces lo que podría yo escribir es que el límite de la tangente de θ es infinito cuando el θ tiende a θ a 90, a pi medios. Estábamos llamando θ1. Cuando el θ1 tiende a pi medios. Eso sí está bien. El límite de tangente θ1 cuando θ1 tiende a pi medios es infinito. Depende, porque como te digo, la tangente tiene, el gráfico de la tangente es este, pi medios menos pi medios. Sí, está bien, porque la tangente es así. Entonces, cuando tiende a pi medios por la izquierda, digamos. Pi medios por izquierda se escribe así, pi medios por un signo menos. Cuando tiende a pi medio por la izquierda, el límite es infinito. Si tiende a pi medio por la derecha, el límite es menos infinito, se va para abajo. Entonces esto es más infinito. Ya, pero lo que importaba es que fuera infinito o menos infinito, da lo mismo, porque si fuera más infinito o menos infinito, igual significa que estáis dividiendo por cero. Que el denominador de la fórmula que borré es cero. Entonces, este teorema funciona siempre. Dos rectas que se cortan son perpendiculares cuando el producto de la tangente es menos 1. Y eso lo vamos a usar. Por eso lo teníamos que ver ahora. Ok. All right, so, eso es lo que el teorema 5 de este capítulo. Esto está en la página 22 del PDF. Está en la página 22 del PDF llamado rectas. Está disponible en la página del curso en Moodle, ¿ya? Ese es el teorema al cual quería llegar. Y ese es el que vamos a usar más adelante. Y también podríamos usar esto, porque la fórmula decía que la tangente θ o θ1 era M1, M2 menos M1 partido por 1 más M1, M2. Bueno, entonces, ¿cuándo van a ser paralelas las rectas? Cuando tengan la misma pendiente. Es decir, cuando la tangente del ángulo sea 0. ¿No? Entonces, el otro corolario dice... la condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean paralelas es que sus pendientes sean iguales. Claro, porque la tangente de θ1 es 0 cuando el ángulo θ1 es 0. Es decir, cuando el ángulo entre las dos rectas es 0. O sea, cuando son paralelas. No hay ángulo entre ellas. Entonces, para que sean paralelas tienen que tener una pendiente. Eso también se ve aquí, se ve en la fórmula. Claro que es más fácil verlo geométricamente, imaginando, ¿no? Pero el hecho de que sean perpendiculares exactamente cuando esto es 0, eso no era conocido, y ahora lo conocemos, porque el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. Y eso es importante, por ejemplo, porque si yo tengo, por este motivo, porque suponte que, esto lo vamos a ver en la próxima clase ya, sí. Me dicen, me dan un círculo centrado en tal punto, con tal radio, o incluso centrado en el origen, ¿ya? Y me dan un punto sobre el círculo. Y me dicen, encuentre una recta que sea tangente al círculo y que pasa por ese punto. El dibujo es claro, esa. Pero ¿y cómo encuentro la ecuación? Sé que pasa por un punto. ¿Y cuál es la pendiente? No conozco la pendiente. Ah, pero es que conozco la pendiente de esta recta, por la que pasa del origen hasta acá, al punto de intersección. Esa la puedo calcular porque va a ser Y partido por X, ¿ya? ¿De acuerdo al dibujo? Porque la parte Y partido por X, ahí es la pendiente. Entonces voy a conocer la M1 y me están pidiendo la M2. Ah, entonces la ecuación de esta recta L va a ser, llamémosle X1 y Y1. ¿Ya? Entonces va a ser, ¿cuál va a ser la ecuación de esta recta L? Pasa por Y1 y por X1. ¿Y cuál es la pendiente? Ah, va a ser, si esta tiene pendiente, si a esta que está aquí le llamo L', que es una recta distinta, ¿ya? Y la L' tiene pendiente M', la L' tiene pendiente M' por X más, etcétera. Entonces esta va a ser menos 1 partido por M', porque el producto de ellos tiene que ser menos 1. Entonces, para eso lo vamos a usar este teorema. ¿Ya? Cuando llegue el momento, cuando hablemos de circunferencia. Ya, ahí, eso es todo lo que quería hablar de rectas, ¿ya? No hay tiempo para más. ¿Ya? Y después vamos a aplicar, como te digo, esto para estudiar circunferencias. ¿Ya? Bueno, y aquí termina la clase, 5 minutos antes, ¿ya? Terminé antes incluso.
Me voy a lavar las manos y ya vuelvo para las últimas consultas. Bueno, muchachos, ¿hay preguntas sobre esto? ¿No algún otro tipo de preguntas? Antes de parar el video. Estamos bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe, no tengo. Ya, entonces aquí voy a parar la clase aquí, ¿ya? Y entonces nos vemos mañana en la clase de ejercicio a las 11:30. Espero que vengan con preguntas de complejo y de polinomio, ¿ya? Porque es en materia que entra en la prueba 3 y en la recuperativa y en el examen, seguro. O en alguna de esas.